El siguiente icono hace referencia a la creación de polilíneas. Si presionamos el botón izquierdo del ratón, entraremos pues en el menú de creación de polilíneas, que ahora explicaremos, o bien las podremos crear, como anteriormente hemos visto en otros casos, de una forma más visual. Fijaros de que en el cursor yo siempre tengo presente cuál es su posición en coordenadas. Cliqueando con el botón izquierdo del ratón puedo ir a otra posición y así sucesivamente, cliqueando el botón izquierdo para crear la polilínea. Con el botón derecho del ratón finalizo mi polilínea, que aquí la tenemos creada. Obviamente, pues esta es una creación bastante visual. Seleccionando la polilínea que hemos creado y apretando el botón suprimir, la eliminamos. Si necesitáramos de una creación más precisa, podemos irnos aquí, seleccionar un primer punto, que es donde empieza la polilínea, por ejemplo la posición 10, 10. Le damos al botón agregar y después, a partir de este primer punto, fijaros que ya tengo el punto en la posición 10, 10, yo podría dibujar ahora si quisiera, o bien seguir con el menú. Podemos especificar que el siguiente punto esté en un ángulo de 30 grados y que tenga una longitud de 5 milímetros. Si hago agregar, vemos cómo se nos ha creado en 30 grados y en unos 5 milímetros de longitud. Otra opción que nos da el menú es, en este caso, es un incremento sobre el punto anterior. Por ejemplo, yo quiero que el siguiente punto pues se me desplace 10 milímetros en horizontal y 5 milímetros en vertical, teniendo como referencia este último punto. Hago agregar y vemos cómo se nos ha desplazado 10 milímetros en horizontal y 5 en vertical. Si lo hubiera hecho aquí, desde aquí, claro, hablaríamos en este caso de posiciones absolutas y por lo tanto, fijaros, pongo 10 y 5, si hago agregar, se nos vendría justamente a la parte inferior izquierda de la pantalla. Es decir, no estamos añadiendo una cantidad, sino que estamos dando una posición absoluta. Con finalizar, acabó mi polilínea. Con cerrar salimos de aquí. Podemos seleccionar, en este caso, la polilínea que acabamos de crear, haciendo doble clic, y esto me permite ya explicar que esto que estoy haciendo ahora lo podemos hacer con cualquiera de las entidades que tengamos creadas en pantalla. Yo puedo, posicionando el ratón sobre los cursores blancos, sobre los cuadraditos blancos, puedo hacer más grande la polilínea, o bien, si en este caso posiciono el ratón, o el cursor mejor dicho, sobre lo que serían los cuadraditos oscuros, puedo rotar simplemente presionando el ratón, el botón izquierdo del ratón, y arrastrándolo puedo rotar la entidad que haya creado hasta soltarla. Presionamos el botón suprimir del teclado y eliminamos la polilínea que acabamos de crear. El siguiente icono hace referencia a la creación de polígonos. Entrando en el menú de polígonos, vemos que tenemos la opción de determinar cuántas caras va a tener nuestro polígono. Asimismo, en este caso tenemos por defecto 5, por lo tanto podríamos crear un pentágono. Subiendo a 6 tendríamos un hexágono, heptágono y octágono. Así tantas caras como nosotros necesitemos. El punto de anclaje hace referencia al punto central del polígono, en este caso tenemos 20, 20 por defecto, y el radio hace de referencia a la dimensión que pueda tener el polígono. Ahora con 8 caras, si hacemos crear, aquí tenemos nuestro octágono. En este caso, simplemente determinando un radio inferior de 15, por ejemplo, si hacemos crear, tenemos otro octágono inscrito en el que ya habíamos creado. Bajando a 10, hacemos crear y vamos en este caso creando diferentes octágonos para crear pues diferentes formas. Este sería el menú de creación de polígonos. Seleccionamos la forma que acabamos de realizar y presionamos la tecla suprimir.
El siguiente icono hace referencia a la creación de estrellas. Entrando en el menú de dibujar estrella, tenemos diferentes opciones aquí, pero ya por defecto, de acuerdo con estos parámetros, podemos crear algunas estrellas simples. Vamos, no obstante, a analizar qué es lo que nos permiten hacer estas opciones. Obviamente, la primera de ellas hace referencia al número de puntos que pueda tener la estrella. Si subimos a 6 y hacemos aplicar, vemos como la estrella en este caso pasa a tener 6 puntos. Si subimos a 10, por ejemplo, y hacemos aplicar, tenemos 10 puntos. El punto de anclaje es el punto central de la estrella, que vemos que en este caso está en las coordenadas 27,26 aproximadamente, pero que nosotros podemos situar pues en aquel punto que nos interese, 20,20, y hacemos aplicar. Y luego tenemos dos valores. El radio externo. Radio externo hace referencia al radio del círculo que vendría a envolver nuestra estrella. Es decir, si nosotros inscribiéramos nuestra estrella dentro de un círculo, este círculo vendría a tener en este caso un radio de 14,43 milímetros. Obviamente esto pues afecta directamente a su tamaño, y si por ejemplo yo selecciono 25, veremos cómo la estrella se hace más grande. El siguiente valor hace referencia al porcentaje interno del radio, es decir, a esta zona de aquí. Es decir, lo que estamos diciendo es que de estos 25 milímetros, un 25% se corresponderá, en este caso, al radio interno de la estrella. Es difícil en este caso precisar con estos valores la forma de la estrella, por lo tanto yo recomiendo que vayamos jugando. Es decir, si subimos este valor a 50, por ejemplo, veremos cómo ahora este radio nos crecerá hacia afuera. Hacemos aplicar y vemos cómo nos ha crecido hacia afuera y por lo tanto ha cambiado la morfología de la estrella. Haciendo cerrar, volvemos al menú anterior, tenemos todavía la estrella seleccionada, por lo tanto presionamos la tecla suprimir para eliminarla. La segunda línea del grupo de iconos crear vectores va muchísimo más allá de lo que sería la creación de formas que hemos realizado con la primera línea. Así pues, el primer icono, empezando por la izquierda, hace referencia a la creación de textos. Si yo presiono el botón izquierdo sobre él, nos aparecerá el menú crear texto. Antes que empezar a colocar textos directamente aquí, como hemos hecho en el caso de las formas, merece la pena explicar en este caso las opciones del menú, puesto que en la mayoría de casos siempre nos iremos al menú antes que clicar en lo que sería la zona de grabado. Así pues, tenemos un área que está habilitada para la introducción de textos. Nosotros en este caso cliqueamos con el botón izquierdo, ya tenemos el cursor parpadeando aquí e introducimos el texto Roland EGX 350, utilizando tanto mayúsculas como números, guiones, etcétera, lo que necesitemos. En el caso de que tuviéramos que hacer un texto un poquito más largo, si esta zona se nos queda demasiado pequeña, siempre podemos seleccionar la opción edición mayor, con lo cual se nos abriría una ventana muchísimo más grande que la zona que tenemos aquí habilitada para la introducción de textos, en la cual podríamos trabajar más cómodamente. Como no es el caso, damos cancelar. Y la siguiente opción que tenemos, siguiendo el menú creación de textos de arriba hacia abajo, es seleccionar el tipo de fuente. Veremos que tenemos dos opciones. Una, que es utilizar fuentes TrueType, que son las fuentes que normalmente ya tenemos preinstaladas en nuestro sistema operativo y que obviamente podemos ir incrementando, actualizando, etcétera. O bien unas fuentes denominadas fuentes de una línea, que son fuentes desarrolladas exclusivamente para el grabado. Es decir, son fuentes cuya finalidad principal es la de luego pues ser vectorizadas con una herramienta sobre un material. Vamos a analizar las dos. Si seleccionamos fuentes TrueType y desplegamos la persiana de fuentes, tendremos acceso a visualizar todas las fuentes que tenemos preinstaladas en nuestro sistema, las fuentes TrueType.
con una pequeña descripción gráfica de cómo es la fuente, por si no nos acordamos o no memorizamos en este caso a qué tipo de fuentes nos referimos. Así pues si seleccionáramos una Lucida Sans, tendríamos seleccionada esta fuente TrueType. Luego tendríamos la opción de seleccionar si esta fuente o deseamos escribirla en negrita o bien en cursiva, o en ambos casos. Cómo vamos a alinear el texto, si tomando como punto de anclaje la zona izquierda, o bien el centro del texto, o bien la derecha, como si fuera un procesador de textos. La altura del texto, es decir, aquí solo introducimos en este caso el alto de la letra. El ancho vendrá determinado por la propia forma de la letra. Por ejemplo, si ahora yo seleccionara 10, fijaros que no tengo opción al ancho porque si no estaría deformando el texto. Y el punto de anclaje, es decir, cuál va a ser el punto de origen de este texto, en función de lo que nosotros hayamos seleccionado aquí, izquierda, centro o derecha. Si en este caso yo tengo 00 y he seleccionado izquierda, el texto me empezará en la esquina inferior izquierda del área de grabado que tengo aquí. Si hago aplicar, aquí lo tenemos. Vemos cómo es una fuente TrueType, que está en este caso en cursiva. Es un poquito más gorda, puesto que teníamos seleccionado negrita. El punto de anclaje es el 00 y vemos que ha tomado como referencia para este anclaje la esquina inferior izquierda del texto. Obviamente con esta fuente podemos hacer muchas cosas, podemos rellenarla, etcétera, como veremos, pero vamos a ver cómo sería el caso de una fuente de una sola línea. Sin borrar el texto y manteniéndolo seleccionado, como podemos ver ahora que está en rosado, seleccionamos la opción una línea y vemos cómo automáticamente nos cambia la persiana de selección de textos o de tipo de textos. La desplegamos y vemos que tenemos pues desde el Betica 1L, 3L, 3L, 1L, 4L, hace referencia al número de líneas que forman este texto, es decir, esa fuente en concreto. Si yo selecciono, por ejemplo, el Betica 3L, lo que me va a hacer el programa es generar el texto Roland EGX 350 que ya tenemos aquí, utilizando una fuente helvética de 3 líneas. Si le damos a aplicar, vemos cómo se nos transforma el texto a una fuente de 3 líneas. Esto va muy bien, por ejemplo, para trabajar sobre todo con puntas de diamante, como veremos más adelante. Le damos a aplicar, cerrar, y ya con el texto seleccionado presionamos la tecla suprimir para seguir explicando el siguiente icono. El siguiente icono hace referencia a inscribir textos dentro de un cuadrado. Por ejemplo, si creamos un cuadrado utilizando la herramienta de crear cuadrados ya explicada, o un rectángulo en este caso, hacemos aplicar, cerrar, tenemos nuestro rectángulo creado ya. Lo seleccionamos de tal manera que aparezca con línea discontinua y de color rosa y cliqueamos el icono inscribir texto dentro de un rectángulo. Lo seleccionamos y vemos que el menú que nos aparece es similar al que acabamos de explicar de crear textos, es decir, tenemos habilitada una zona para crear textos y vamos a introducir un texto que sea un poquito largo. Bien, luego podemos seleccionar el tipo de fuente que vamos a utilizar para crear este texto, si bien es una fuente TrueType o bien una de grabado de una sola línea o de varias líneas. Aquí tendríamos la persiana de selección, tal como hemos comentado anteriormente. Si debemos o queremos aplicar un efecto tipo negrita o bien cursiva, ¿cómo va a ser la alineación del texto respecto al cuadrado? Si va a quedar alineado contra la izquierda del mismo, el centro o bien la derecha. Como lo tenemos seleccionado, aquí en las dimensiones de la caja envolvente nos aparecen las dimensiones del cuadrado que acabamos de hacer. ¿Qué significa esto? Significa que incluso sin la necesidad de
crear un cuadrado ya previamente, nosotros podríamos aquí determinar las dimensiones del cuadrado en las que vaya a ser inscrito el texto. Asimismo, también podemos determinar cuál va a ser el tamaño del margen del texto respecto a los bordes del cuadrado. Si hacemos ahora aplicar directamente, vemos que el margen era normal, el texto nos ha quedado inscrito en el centro. Si yo elimino el margen y hago aplicar, vemos que el texto queda enganchado a los bordes del cuadrado. Si lo dejamos en normal, hacemos aplicar, recuperamos la posición anterior. Asimismo, también tenemos la opción, en el caso de que sea un texto pues de más de 2 líneas, pues de determinar cómo se va a comportar esta función respecto al texto. Por ejemplo, seleccionamos, en el caso de estiramiento vertical, que ahora tenemos ninguno, seleccionamos la opción líneas de espacio para ajustar y damos a aplicar y vemos cómo se nos incrementa el espacio entre las líneas para que en este caso las 2 líneas de texto queden con una mínima distancia respecto a los bordes del trabajo. Si seleccionamos la opción estirar caracteres y damos a aplicar, vemos cómo el texto se nos distorsiona estirándose para llegar a una distancia mínima de los bordes del cuadrado. En este caso lo vamos a dejar en ninguno y aplicar. En el caso de que fuera un texto un poco más corto, por ejemplo, vamos a eliminar la palabra tú y vamos a eliminar eje X350, le damos a aplicar, nos aparece aquí la palabra Roland grabadora. En el caso del estiramiento horizontal, pues vendría a funcionar de la misma forma. Si hacemos estirar caracteres y le damos la opción aplicar, vemos cómo se nos distorsiona el texto. Si hacemos estirar kerning y damos a aplicar, vemos como el espacio entre las letras es el que se nos agranda hasta llegar a una mínima distancia de los bordes del cuadrado. Y si tuviéramos en este caso, por ejemplo, introducimos otra palabra aquí, Roland, tu grabadora. Si seleccionamos la opción estirar espacios y hacemos aplicar, vemos como el espacio entre Roland y tú pues quedaría más abierto para poder llegar hasta el borde del texto. Vamos a hacerlo con una palabra que sea un poquito más larga. Le damos a aplicar y vemos como este efecto se ve más claramente. En este caso pues se altera el espacio entre las palabras para poder acercarnos a los bordes del cuadrado. Si hacemos ninguno y damos a aplicar, vemos como todo se contrae, en este caso a su posición normal. Con el texto seleccionado apretamos suprimir, borramos también en este caso el cuadrado y pasaremos a explicar el siguiente icono. La función editar el espaciado y curvatura del texto nos permite modificar el espacio entre las letras de un texto que hayamos creado y su propia curvatura. Para ello vamos a crear rápidamente una palabra en nuestra zona de trabajo, aplicamos y cerramos. Fijaros de que ya nos queda el texto como siempre seleccionado en rosa. Si volvemos a cliquear sobre él, veremos que nos aparecen unos controladores o pequeños cuadrados que nosotros podemos utilizar para tanto reescalar como reposicionar el texto en la zona de grabado. Por ejemplo, si me pongo más o menos sobre el centro del mismo y presiono el botón izquierdo del ratón, arrastrándolo, puedo reposicionar el texto a cualquier zona del área de grabado que yo quiera. Vemos también que hay una serie de cuadrados de color transparente. Si me pongo en cualquiera de ellos, de los que marcan en este caso los laterales, concretamente inferior izquierdo, superior izquierdo y derechos, podemos reescalar el texto simplemente posicionando el ratón sobre ellos, haciendo clic y arrastrando el ratón. Si lo hiciera sobre el central superior o el central inferior,
pues en este caso podría deformar el texto achatándolo o alargándolos a conveniencia. Si lo hiciera en este caso sobre los cuadrados que están en los laterales, podría también deformarlo, en este caso horizontalmente. Recordar que también podemos, en este caso, rotar el texto simplemente colocando el cursor sobre el cuadrado negro, presionando el botón izquierdo y arrastrándolo. Asimismo, cualquier acción que queramos deshacer, simplemente nos tenemos que ir al icono del botón deshacer y siempre retrocederá un paso las acciones que hayamos hecho. En este caso, volviendo a nuestra función de editar espacio entre letras de este texto, con el texto seleccionado, activamos el botón o el icono de esta función y simplemente posicionando el cursor entre las letras y cliqueando el botón izquierdo del ratón, veremos cómo se reduce el espacio entre las letras. Realizando la misma acción, pero combinándolo con el botón mayúscula del teclado, es decir, presionando el botón mayúscula del teclado, veremos que sucede a la inversa, es decir, aumentamos el espacio entre las letras. Asimismo, veremos que en el texto, una vez hemos seleccionado la opción de editar espaciado y curva, nos aparecen dos iconos de color verde, dos cuadraditos de color verde, más bien dicho, sobre los cuales, si yo posiciono el cursor, aprieto el botón izquierdo y en este caso subo hacia arriba, arrastro hacia arriba, curvo el texto hacia la parte superior. Nunca podré pasar, en este caso, si quiero hacer al contrario, el punto original. Si quisiera, en este caso, curvar el texto hacia abajo, me tendría que ir al otro icono, al otro cuadradito y repetir la misma operación, pero en este caso estirando hacia abajo. También fijaros de que el texto queda curvado en una posición perfectamente centrada en lo que sería un ángulo de curvatura. Seleccionando en este caso cualquiera de estos dos cuadrados de color rojo, presionando el botón izquierdo, yo puedo desplazar el texto a lo largo del perímetro de un círculo imaginario, de tal manera que nos quede además en una posición específica. Y aún así, podría seguir editando también el espacio entre las letras. Colocamos el cursor, por ejemplo, entre la N y la D, vamos a reducir su espacio, por lo tanto, cliqueo el botón izquierdo y reduzco el espacio entre las letras. Con el texto seleccionado, apretamos la tecla suprimir y pasaremos a explicar la siguiente función. El siguiente icono hace referencia a convertir un texto a curvas, ¿de acuerdo? Para ello, lo que vamos a hacer es crear brevemente un pequeño círculo y un texto. Bien. Obviamente, tanto el círculo como el texto, cuando los seleccionamos, quedan de color rosado. Pero fijaros que existe una diferencia y es que cuando selecciono el texto, la línea me aparece de forma continua, mientras que cuando selecciono el círculo me aparece de forma discontinua. Esto lo que nos está dando es información de que son dos tipos de objetos diferentes. En este caso es un objeto geométrico y en este caso estamos hablando de un texto que en cualquier momento yo puedo cambiar, por ejemplo, su fuente. Seleccionando cualquiera de las funciones relativas al texto, pues por ejemplo yo podría cambiar ahora mismo esta fuente por otra totalmente diferente y hacer aplicar. ¿Por qué? Porque esto obviamente sigue siendo un texto. Sin embargo, yo puedo transformar este texto en curvas, es decir, convertirlo en un objeto. ¿Cómo lo hago? Con el texto seleccionado, presiono el icono, convertir texto a curvas. Y fijaros que ya automáticamente
Si selecciono el círculo sigue siendo un objeto, pero ahora si selecciono el texto también es un objeto. Y en este caso es un objeto con las entidades separadas. Es decir, podría irme perfectamente al centro de la O y desplazarlo como si se tratara de una entidad totalmente independiente. Lo mismo sucedería, pues en este caso, con el centro de la R. No cabe duda decir que en este caso ya no podemos transformar esta tipología porque ha dejado de ser una tipología. En este caso se ha convertido en un grupo de objetos o de entidades totalmente independientes que no tienen ninguna relación entre sí, tanto a nivel de espacio entre letras o incluso pues fuente, etcétera, cualquier tipo de característica asociada al texto. Seleccionándolo todo, apretamos suprimir